una vez. Y lo que sabemos de Jonás, la gran mayoría y aún la gente que no es cristiana es: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez muy grande y Glup se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Un canto de la escuela dominical, ¿no? Pero es tan común decir. Pero hay una cosa más importante que sucedió. Sucedió después de que el gran pez se tragó a Jonás. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, después que fue vomitado en la playa por el pez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te proclama, predica. Ya aparece el querigma aquí en el libro de Jonás. La primera vez no quiso, tuvo la experiencia que relatamos y que conocemos. Ahora va. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, pagano, no tenía conocimiento de la palabra, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cualquier coincidencia con la realidad, ¿cómo es el tema de las películas? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Pero hay algún parecido? Hay rapiña, hay corrupción, hay gente que está en un mal camino. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bendito sea el Señor. Se puede, por un hombre desobediente al principio, que presionado, obligado, hace lo que tenía que hacer, Dios perdona a una nación entera. La pregunta: si el pueblo de Dios se levantara para proclamar la bendita palabra de Dios por todos lados y para decir la única solución es volver a Dios, es arrepentirnos todos del mal camino y mostrarlo con actos, desde el rey, desde el presidente hasta los animales en este caso, que pobre no tenía mucho que ver, pero como para que sea completo, hasta los niños. Y vio Dios, y es el mismo Dios. ¿Cuántos creen que es el mismo Dios? Que ve el corazón, que ve la actitud. Y cuando las cosas se alinean con su voluntad, Él no tiene problema de volver atrás. No lo pudo hacer con la generación de Noé, porque se empecinaron, siguieron pecando, siguieron haciendo lo que después Pablo dice: comamos y bebamos
que mañana moriremos. ¿Quién me quita lo bailado?, dice el criollo. Si alguien te lo va a quitar y ya no vas a poder recuperar nada. El Señor Jesús dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. San Mateo 12, no lo busquen porque voy a tomar varios pasajes y va a ser rápido. Como hago siempre, por ahí después les mando los pasajes. Se levantarán en el juicio con esta generación, la que él predicaba, y no se arrepentían. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hoy el pueblo de Dios desparramado por toda Argentina. Hablo de nuestro país, podría decir el mundo, pero por toda Argentina. Que pueda hacer oír su voz, así como lo hizo Jonás. Tenemos que conocer algunas cosas. Tenemos que conocer las herramientas que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos mostró con claridad que la palabra de Dios se dividía en dos, querigma y didaqué. Fue tan sencillo. Yo empecé a encontrar querigma en toda la Biblia. Querigma es la proclama, es la predicación. Después lo vamos a ver mejor. Es la palabra griega traducida como predicación que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. En el pasaje de recién, Pablo dice: y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Decirle al que tenés al lado, predicación. 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La predicación, la locura. El Señor necesita más locos, hermano. Bueno, por lo menos José María dijo amén. Más locos por Jesucristo, más locos que se atrevan a hacer lo que hizo Jonás, en la calle a lo loco gritando lo que dije recién. No es sencillo, salir a la calle ahora y comenzar a los gritos. Si no se arrepienten, la cosa va a ir peor. La única solución es arrepentirse y volverse a Dios, pero a voz en cuello, a los gritos. Como dice Isaías 58, alza tu voz como trompeta. La trompeta se escucha bien sin necesidad de amplificación. La voz se tiene que hacer oír, no por el volumen, yo puedo gritar fuerte, pero no tanto por el volumen, sino por la autoridad, por la fe que ponemos cuando lo anunciamos. Les declaro, hermanos, el evangelio que les prediqué, en el cual recibieron y en el cual perseveran. Pablo le dice a Timoteo: me desampararon todo, pero yo prediqué el evangelio, lo seguí predicando, viví para predicar el evangelio, llené desde un punto a otro 3.000 kilómetros, llené todo del evangelio de Cristo. Todos me abandonaron, pero como yo predicaba, y el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, porque tenía una misión que cumplir. Aunque después le iban a cortar la cabeza, pero mientras tanto que estaba en la tierra, predicaba el evangelio. Y el soldado que lo cuidaba tenía que escucharlo todo el día predicar. Y el que se acercaba, y si alguien pasaba por sobre la boca de la cárcel mamertina donde estaba preso, y le iba a predicar el evangelio. Le dice a Tito: a su debido tiempo se manifestó la gracia de Dios, se manifestó su palabra por medio de la predicación. No hay otra, hermanos. Aunque tenemos un montón de medios, podemos mandar WhatsApp, podemos mandar email, podemos ponerlo en Instagram, podemos mandarlo en lo que quiera. Pero la fórmula sigue siendo la misma. La predicación con autoridad y poder, uno a uno o a un grupo del evangelio de Jesucristo. La predicación.
Hablar, abrir la boca y hablar. En castellano la palabra predicación significa la acción de predicar. Pero en griego, querigma, incluye también el contenido del mensaje. La palabra más cercana a querigma es proclama, que en castellano incluye los dos sentidos. El verbo es querisein, traducido predicar, pero no significa predicar en el sentido de exponer una doctrina, hacer una exhortación, sino de proclamar un hecho, el hecho de Cristo. Y aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Cuando comenzó el Señor, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer paso para entrar, otra vez lo repito, tal vez lo diga varias veces, arrepentimiento. Y para poder apelar al arrepentimiento hay que mostrar el pecado, para que la persona acuse el recibo. ¿Y quién puede dar convicción de pecado? El Espíritu Santo. La oración. Aquellos que doblan sus rodillas, que claman por los perdidos. ¿Cuántos han oído a alguien que les predicaba decir, yo soy bueno, no le hice mal a nadie? Lo más común. Me acuerdo un predicador del barrio, allí en Martín Coronado hace años, un hombre pentecostal. Le predicaba a todos sus vecinos. Y un día su vecino le dice, yo estaba ahí presente, pasaba a su vecino y decía, a ver cuándo te vas a convertir vos. Dice, ¿por qué Rufino me decís eso a mí si vos sabés que yo no le hago mal a nadie? Yo soy bueno. Dice, vos decís que sos bueno porque todavía no leíste la Biblia. Cuando leas la Biblia vas a ver que no sos tan bueno. Es verdad, la gente cree que son buenos, pero sí, le tenemos que predicar. ¿Qué dice el Señor? Para que se midan, no con las acciones que ellos han hecho, ahora llevaron un poquito de mercadería, está bien, gloria a Dios, es bueno, pero eso no nos hace buenos. Hay algo que es de adentro. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, lo dijo el Señor eso. Será predicado, la predicación, hermanos, compartir la palabra, proclamarla. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo le dice a hermanos, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, cuando se despide de un grupo que él había formado, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Más que dice, ¿está lejos todo esto? ¿Cuántos pueden predicar el evangelio? Veo 4 o 5 manos. A ver, ¿cuántos pueden predicar el evangelio? Contar el testimonio. Decir lo que el Señor ha hecho, decir Cristo murió, resucitó, vive. Si crees en Él, te puede cambiar la vida, te puede transformar. Podés salir de la situación que estás, pero tenés que arrepentirte de tus pecados y recibir. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de fe. La palabra de fe. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo le puse como título al mensaje algo que después creo que lo voy a cambiar. Puse, somos heraldos del rey. Pero los más viejitos se van a creer que somos el cuarteto de los hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de los heraldos del rey? Alejandro, algún otro, pero no muchos. Hermosos, cantan. Todavía entro para escucharlos. Pero no me refiero a eso, no es cantar. Acá estamos hablando de otra cosa. El que proclama el querigma es un heraldo, un querus, es un heraldo. Y Pablo dice, yo fui constituido predicador, querus y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento. Y él se pasó la vida predicando, cumpliendo su función. Noé fue un pregonero de justicia, él proclamó la verdad, ya ahí era un precursor. El querigma apostólico es la proclama de la verdad del hecho de Cristo.
esta expresión, el hecho de Cristo, se refiere a la totalidad de lo que implicó el acontecimiento de la venida de Cristo. Su persona, su obra y palabra, su muerte, su resurrección, su exaltación, la venida del Espíritu Santo y la creación del pueblo de Dios, la iglesia. En el hecho de Cristo, en este querigma completo, hay dos aspectos inseparables: el hecho histórico y el hecho espiritual. El hecho histórico lo conoce la mayoría de la gente que se dice que es cristiana. Todos saben que alguna vez Jesús nació, dónde nació, cómo nació y bastante de su vida. Fue proclamado por los testigos oculares, habitó entre nosotros, le crucificaron, ellos vieron al Señor resucitado, le vieron ascender a los cielos, pero aconteció otra cosa, el hecho espiritual, que aconteció en su encarnación, muerte y resurrección. Eso fue conocido solamente por revelación, no se vio con estos ojos físicos. Aquel que habitó entre nosotros fue el Verbo hecho carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Juntamente con Él nos resucitó. Dios, le dijo Pedro a los judíos allí en Pentecostés, le ha hecho Señor y Cristo. Envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es para nosotros. Es algo que sucedió. El querigma es la proclamación con autoridad y unción del gran hecho de Cristo, presente y activo entre los hombres, para conducir a los que creen a su salvación y transformación. El querigma es una irrupción del Espíritu, un fenómeno de operación sobrenatural. En ella hay neuma, espíritu, y poder, dinámica, dinamita. Y el proclamador no debe ser alguien que se aprendió algo con un verso. No, tiene que arder por el Espíritu. Cuando cuenta su testimonio, ¿sabes lo que Cristo hizo conmigo? ¿Sabes cómo era mi vida? Tipo depresivo, hosco, huraño, sin ganas de vivir. Cuando Cristo vino me transformó, me dio una nueva vida. Comencé a entender para qué estaba acá en la tierra, para qué vivía. Y lo dice con brillo en sus ojos, con una expresión que muestra que algo está dentro de su corazón, algo que transmite fe, que transmite energía. Y tenemos una gran ayuda para poder proclamar el querigma, el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Dónde? Adentro tuyo, para que lo puedas compartir con otros. Y Pablo los reta a los Gálatas que se habían desviado y que ya creían que podían humanamente hacer alguna cosa. Les dice, cuando recibieron el Evangelio, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Evangelio? ¿Por cumplir mandatos, por hacer algo bien como humanos? ¿O porque la fe, por la palabra, vino en nuestros corazones? Eso nos encendió y fuimos salvos. El querigma provoca e infunde fe, gracia, hay una experiencia. Proclama que todo fue hecho por la muerte y resurrección de Jesús. El que oye con fe participa de lo hecho y lo experimenta en su propia vida. Esta es la dinámica del querigma. Agradó salvar a los que creen por la locura. Decirle, tenés que ser un poco loco al de al lado. O tenés que ser loco directamente. No un poco, pero para Cristo, ojo, no me malinterpreten, ¿no? Tenés que ser loco para el Señor. Lo que hizo Jonás, lo que hacen algunos que se paran en una esquina y alguna vez lo hice, tendría que hacerlo más seguido, y proclamar a voz en cuello el mensaje, sin equipo, sin nada, que te escuchen hasta donde te escuchen. ¿Cuánto bien nos hace? ¿Saben que para mí es el mejor seminario y la mejor escuela de evangelismo que encontré? Miren que he ido, he tenido. Los que lo han hecho saben. Ángel lo sabe bien porque lo hicieron tantos años. Donde todavía no hay tantas escuelas de evangelismo y tantos recursos. Uno entra a internet y tenés. Ahora estuve en un retiro, me dieron, no sé cuándo los vi a leer, así una pila de libros, buenos, todos buenos, de un discípulo del doctor Robert Coleman, así que son re buenos. Hay recursos.
Pero encuentro, hermanos, estuve participando, colaborando con la Escuela de Evangelismo del doctor Billy Graham varios años, por aquí, en otros países, pero encuentro que la mejor manera de aprender a predicar el Evangelio, ¿saben cuál es? Predicando. Predicando. Sea uno a uno, sea en una esquina, como dije, lo que fuere, pero proclamando la verdad. Y creer que el Señor está con nosotros y hacer lo que dijo Pablo. Él dice, estuve entre ustedes con temor, con mucho temblor, y ustedes saben que mi predicación no fue para convencerlos. Porque una noticia no se da para debatirla. Una noticia se da para que la crean o no la crean. Pero no estamos para discutir. Y para ver esta parte sí, no, mira, nosotros damos la noticia. Si la crees, te salvás. Si no la crees, te perdés. Pero es una noticia, es así como se debe dar. Él dice, yo, con mis limitaciones, les prediqué el Evangelio. Les mostré qué pasó cuando Cristo fue crucificado. Para que la fe de ustedes no esté fundada en que yo soy el apóstol que vengo aquí a predicarles y que tengo sabiduría porque fui criado a los pies de Gamaliel y fui fariseo y tengo bastante letra, sino que yo creo que ustedes funden su fe en el poder del que resucitó. ¡Aleluya! En aquel que venció la muerte, en aquel que fue exaltado, en aquel que prometió que va a volver. ¡Aleluya! La fe tienen que ponerla en Él. Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuál es el contenido? La forma es esta: encendidos, llenos de fe, convencidos. Es el hecho histórico de Cristo más el hecho espiritual, las dos cosas. El querigma es uno solo. El querigma fue predicado magistralmente más de una vez por Pedro. Yo creo que se conoce más el de Hechos 2, pero el que predicó en la casa de Cornelio fue tremendo también. En pocas palabras le comparte todo el querigma. Después Pablo en Filipenses 2, 5 al 11, proclama el mismo hecho desde un enfoque apropiado para los gentiles. ¿Cuáles son los puntos principales del querigma? ¿Cuántos se acuerdan? Estoy haciendo un repaso casi de escuela dominical. ¿Cuántos se acuerdan? Primero, la preexistencia y deidad de Cristo. Él era el verbo en el principio, todo por él fue hecho. Y hay varios pasajes, Filipenses, Hebreo 1, todos los pasajes que aprendimos en la tira, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Aleluya! ¿No le da fe escuchar esto? A mí me da fe. Lo repito y lo vuelvo a repetir, y me lo aprendí de memoria hace 35 años y lo sigo repitiendo, y a los que están conmigo tienen que aceptar que tienen que aprenderlo de memoria. Porque si yo puedo ahora, nos pusimos un desafío, aprender de memoria Romanos 8. Y yo tengo que hacerlo. Y ya no tengo 25, ni 30, ni 35. Pero yo quiero que esto siga funcionando. Y quiero seguir aprendiendo, acopiando palabra en mi corazón. Luego, su ministerio, vida y obra. Lo que dice en Hechos 10. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Su muerte, y hay muchísimos pasajes. Su resurrección, y otros pasajes muchísimos. Su exaltación. Esos son hechos que tenemos que conocer, hermanos, con los pasajes, si podemos de memoria mejor. Y luego, no para decirlo de memoria. Eso no, esto se lo digo a ustedes. Yo no puedo predicarle a alguien el Evangelio. Había un hermanito muy fiel que predicaba en las esquinas. ¿Por qué tenemos que saber el contenido y cómo darlo y cómo contextualizarlo? Yo no puedo decir lo que le dije recién a alguien que no conoce nada. ¿Qué voy a decirte? ¿Qué me está hablando? Un hermano, que alguien se va a acordar quién era, de los antiguos, se paraba y decía: Señor, quiero decir una cosa.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Y el hombre quedaba así, no por el poder de la palabra, porque no entendían a este loco de dónde salió. No, tenemos que decirle, ¿sabe que ese Jesús que usted conoce es real? Me cambió la vida a mí. Murió pero resucitó. Y usted lo puede conocer. ¿Quiere que se lo presente? Y después seguís, pero tenés que hablarle de manera... No me van a preguntar quién fue el que hizo esto, ¿eh? Prohibido, no se lo olvide así. El querigma de edificación es para animarnos unos a otros. ¿Cuántos necesitan ser animados por la palabra? Todos. Todos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Pero si me hacen esto, si me hacen lo otro, y mi abuelita, mi tatarabuelo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, Efesios 2:6. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8, 16 y 17. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Y el más conocido de todos, que hasta es un versito. Filipenses 4, 13. ¿Cómo dice? Yo lo escucho a Juan nomás. A ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me vaya bien, que me vaya mal, que tenga más, que tenga menos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mí estaría llorando miseria, dando lástima. Pero en Cristo puedo. Bendito sea el Señor. Y el estilo es la proclamación. Es hacerlo con poder de Dios, con autoridad, con convencimiento. Yo te digo... Tenemos que anunciarlo como una noticia extraordinaria. Hay noticias extraordinarias. Perdónenme, es un poco burda la ilustración que voy a poner. ¿Qué pasaría si en Neuquén en serio encuentran un dinosaurio vivo? ¿Qué sé yo? Por ahí por la cordillera encuentran un dinosaurio de esos grandotes, no sé qué, tiranosaurio vivo. ¿Cómo se publicaría? ¿Chiquitito así en el diario a pie de página? ¿Cómo lo pondrían? Estarían en los canales, no solamente de todo el mundo, diciendo, no solamente el resto fósil, sino que encontraron algo vivo. ¿Cuánta gente en el mundo creen que Cristo está muerto? ¿Hay gente? ¿Hay gente? Un montón de religiosos creen que Cristo está muerto. Tenemos que anunciarlo, no, está vivo. Está vivo, está presente, está activo. Murió, pero resucitó, no muere más. Tenemos que decirlo como una gran noticia, que aquellos que creen que está muerto se enteren que está vivo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar. Y otra vez Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Este anuncio no se puede hacer tímidamente. Tenés que hacerlo con autoridad, con fe. No vas a gritar así en la oficina o en el colegio. Vas a hablar muy suave, pero con mucha autoridad. Que se den cuenta que lo que le estás diciendo no es algo más. Es algo que le puede cambiar la vida. Se lo tenés que comunicar así. Es lo único que te puede transformar la vida. Que ojalá tengamos el mejor gobierno, el más honesto. Pero eso no te va a cambiar la vida por dentro. El que te puede cambiar la vida integralmente es Jesucristo.
Y haya quien haya, no va a cambiar mucho para vos, porque vas a seguir amando a Dios, le vas a seguir sirviendo. Isaías, yo tomé varios pasajes de Isaías que no sé si voy a tener tiempo, porque tengo mucho y no quiero ser muy extenso, pero hay cada pasaje de Isaías que te dan una fe. Isaías 59:1 dice: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano del Señor sigue estando. Su oído sigue estando atento. Tenemos que decirle a la gente: la mano del Señor está para socorrer, para ayudar. No solamente a los inundados, sino a los inundados de dolor, de pena, de frustración, de decepción, de angustia, de dolor, de luto muchas veces que no se pueden, de vejaciones que han sufrido, no se pueden levantar. No se ha acortado la mano del Señor. Y su oído no se puso sordo el Señor con el tiempo como nosotros. Él sigue escuchando. Y cuando escucha, sigue respondiendo: bendito sea el nombre del Señor. E Isaías nos anima: para que puedas proclamar tenés que levantarte y resplandecer, porque ya vino tu luz. La luz de Cristo ya te iluminó. O como dice Pablo: levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo. Levántate, haz resplandecer la luz. Y lo que dijo el Señor después lo repite, o lo que dijo Isaías profetizando, después lo repite el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Jehová, me dio autoridad, me dio poder, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo vino, el Padre mostró hasta qué punto estaba dispuesto a mostrar buena voluntad para con el ser humano que había creado y que había amado y que todavía amaba. ¿Hasta cuándo estaba dispuesto? Hasta dar la vida de su propio Hijo. Tenemos que mostrar: Dios te ama. ¿Vos te crees que Dios es alguien que está buscando a ver cuando te equivocás para pegarte un garrotazo? Vos estás enojado con Dios por cosas que suceden que no es culpa de Dios. Compartile que es el año de la buena voluntad del Señor. Sobre tus muros, oh Jerusalén, oh iglesia, he puesto guardias todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que se acuerdan de Dios no reposen ni le den tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Predica el Evangelio, ora, ayuna, predica hasta que otra vez la iglesia sea baluarte, columna y baluarte de la verdad, y muchos corran a refugiarse, porque va a ser el único refugio que va a haber en esta tierra corrupta, con leyes injustas, con personas que piensan en el mal en cambio de pensar en el bien. E Isaías en su desesperación le dice a Dios: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Señor, manifiesta tu poder, desnuda tu brazo. Señor, desciende, rompe los cielos, desciende, para que la gente te conozca, para que la gente te tema, para que la gente se arrepienta, para que las naciones vuelvan a ti. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. No hay otro Dios que hace por aquel que en él espera. Y nosotros, hermanos, esperamos en Dios. Nosotros esperamos en Dios. Nosotros esperamos en Dios. Creemos que nuestro socorro viene de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, querido hermano, Isaías te dice de nuevo: ensancha el sitio de tu tienda. Prepárate. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ensancha tu mente, ensancha tu fe. Cree que Dios puede hacer mucho más de lo que creíste hasta aquí. Yo creo que Dios tiene que ensanchar mi fe también.
Yo no digo que yo tengo gran fe. Yo necesito que Dios ensanche mi fe para ver lo que todavía no vi, para creer todavía lo que no creí y para esperar lo que no esperé todavía. Por eso mencioné esto que es de máxima, que toda la nación se convierta al Señor. Se arrepientan del presidente hasta el último ciudadano. Se vuelva a Dios para que Dios perdone. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Afirmate bien en el Señor. Llénate de la palabra de Dios. Deja de quejarte. Deja de criticar a otro por lo que no hace. Hacé vos lo que tenés que hacer y deja de preocuparte por los demás. Cada uno hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Cada uno se va a arreglar con el Señor. Lo otro lo dejamos a Él. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando Ángel leyó la carta, que fue también publicada por Asiera, y el martes pasado hablamos de la carta, lo que se destacó es que dentro de todo lo negativo del principio, la carta termina con una nota de fe. Argentina se va a volver a Dios. ¡Aleluya! Dios bendecirá a Argentina. Esto no va a quedar así. Creemos en un Dios que tiene todo poder, un Dios que no tiene los oídos tapados, que su mano no es débil. Dios va a bendecir a Argentina. Vemos la realidad, pero vemos un poquito más allá. Si Dios se mueve, la cosa va a cambiar. Y le digo una noticia: Dios se va a mover. Dios se va a mover. ¿A través de qué? Decirle que tenés al lado, a través tuyo. Vos sos la iglesia. A través de la iglesia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando das la palabra, tranquilo, no volverá vacía, será prosperada. ¿Vos la diste para qué? Para salvación, para arrepentimiento, para salvación, para transformación. Esa palabra no volverá vacía, será prosperada, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Cuántos se alegran de poder predicar el Evangelio del Reino? Cuando alguien te escucha, comenzás a hablarle y dices, sí, yo tengo necesidad, explíqueme un poquito más. ¿Qué te pasa adentro? Una alegría. Porque sabes que a esa persona que está viviendo mal, le puede pasar como te pasó a vos, que el Señor te cambió la vida. Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, santifícate, saca todo lo que no, sacude el polvo, quita todo aquello que no te ayuda a avanzar y predica el Evangelio. Cuán hermoso son sobre los montes los pies. ¿Por qué los pies? Porque si no te llevan los pies, podés tener la mejor intención, pero te tienen que llevar los pies. Si no te llevan los pies, la boca no habla, la mano no hace, el oído no escucha. Te tienen que llevar los pies donde está la necesidad, donde está la persona. El Señor no dijo, decirle que vengan. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Está bien invitar, que vengan. Pero Él dijo, id, vayan. Los discípulos salieron. Termina el Evangelio según San Marcos diciendo, y ellos saliendo predicaron por todas partes. Ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor. Ellos predicaban la palabra y las señales seguían. Ese fue el mandato de Jesús resucitado. Prediquen a toda persona que encuentren. Somos embajadores, le dice Pablo a los Corintios, en nombre de Cristo. Es una palabra grande, pero somos representantes de Él aquí en la tierra. No tiene otro. No puede mandar un ángel a predicar. Puede mandar un ángel a ayudarte, a librarte de peligros. Son espíritus ministradores que Dios tiene como recurso a nuestro favor. No podemos mandar a los ángeles, eso los manda Dios. Y nos pueden ayudar, pero no van a predicar por nosotros. Nosotros tenemos que predicar. Nosotros tenemos que compartir. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Deja de estar peleado con Dios. Deja de estar con esa amargura porque te pasó esto o lo otro, que es verdad, te pasó. Pero el Señor te quiere bendecir, quiere que te olvides. Quiere que saques toda esa cosa que te está trabando la vida.
El Espíritu Santo está en nosotros. Podemos predicar con autoridad. Es por la presencia y el poder del Espíritu en nosotros que podemos experimentar la obra de Cristo que proclama el querigma. La comunión con Dios es posible por el Espíritu. Entender bien claro qué pasó en la muerte de Cristo, cómo murió con Cristo nuestro viejo hombre, cómo fue crucificado con Él y cómo resucitamos por el poder de su resurrección. Y la victoria sobre el pecado, la carne, el mundo, sobre el mismo diablo. Esto solo es posible a través del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu podemos experimentar la alegría del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida en abundancia, el amor ágape de Dios, los ríos de agua viva fluyendo, corriendo por nuestro interior, la osadía para dar testimonio de Jesús. Todo ello es posible a través del Espíritu en nosotros. No en nuestra capacidad, no en nuestro crecimiento, sino en el poder del Espíritu. Osadía, palabra interesante, ser osado. Meterte donde tal vez otros no se metieron. Hacer algo que tal vez tengas que ser pionero. No sé, alguna cosa muy sencilla. Algunos escriben su testimonio y se lo comparten a todos sus compañeros de trabajo. Su antes y después, que muchos lo conocían, y el después, qué pasó después que se encontraron con Cristo. Está bien, no cuesta mucho y es bueno. Le preguntaron a Carlos Anacondia, para predicar el Evangelio, ¿qué era lo más importante? Y todos pensaron la oración, que es muy importante, o pensamos, ser lleno del Espíritu, que es muy importante, varias horas de oración, varios días de ayuno, que es muy importante. ¿Saben qué dijo él? El denuedo. ¿Qué es el denuedo? ¿Qué es luchar denodadamente? ¿Qué te viene a la mente? Con todo. Con toda tu fuerza, no te queda ni un gramo de energía sin meter en lo que estás haciendo. Y eso hizo Pablo. Él luchó denodadamente para que se extienda el reino de Dios. Es tan importante ser llenos del Espíritu. Si no, no podríamos luchar denodadamente porque lo haríamos en nuestra fuerza y nuestra fuerza tenemos poca esperanza. Por eso el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta ser investidos de poder de lo alto. En el Evangelio está claro el querigma de edificación. Muchos dicen, pero yo no sirvo. Bueno, yo no soy aquello que pienso que yo soy. Yo soy aquello que no soy aquello que siento que soy. No soy aquello que veo que soy. ¿Cuánto encuentran defecto en ustedes? No levanten la mano, la levanto yo por ustedes. Deficiencias. ¿Saben qué soy yo? Lo que Dios dice que yo soy. Yo lo creo. Dice que soy un hijo muy amado, que fui escogido y tantas otras cosas que Dios dice de mí que van más allá de lo que yo siento o veo. Y yo tengo todo aquello que Dios dice que tengo. Tenemos recursos grandísimos. Mi viejo hombre fue crucificado, Dios lo dice, yo lo creo. Resucitó con Cristo y yo lo creo, sucedió. Estoy sentado en lugares celestiales, sucedió. Vivimos por la fe, no por vista, yo lo creo. Cuando vivimos de esa manera, midiendo todo por cómo Dios nos ve, cambia todo. Nuestra vida va progresando. Para experimentar gradualmente todo aquello que Dios dice, que Dios declara que somos. Todo aquello que puedes agregar, hay mucho para agregar de lo que dice Dios que somos, en contraposición a lo que nosotros creemos. Volvemos a otro pasaje. ¿Cuántos son conscientes de que algunas cosas no las pueden? Dice, esto no es para mí. No levanten la mano. ¿Llegaste a algún punto que diga esto? ¿Y entonces qué tenés que hacer allí? ¿Volver a repetir? No puedo. Soy humilde, soy real. La única verdad es la realidad. La realidad es que yo no puedo. Tenés que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mí es verdad, no puedo, pero en Cristo todo lo puedo. ¿Saben que había una cosa que desvelaba a Pablo? Salteé bastantes cosas, pero quiero decir algunas. No era su muerte violenta e inminente. Iba a terminar decapitado. Ser más prosperado, tener seguridad, asegurado su futuro económico,
tener más bienes, a quién le iba a dejar su herencia, su reputación, a ver cómo iba a ser recordado en la historia y hacer algún arreglito para quedar bien parado ante la historia. ¿Sabe qué es lo que le desvelaba? Cuando le escribe a Timoteo ya en los últimos párrafos que iba a escribir, no le dice, mira, Timoteo, por favor, trata de recuperar mi cuerpo después que me maten, haceme una linda tumba, pon una lápida y poné, fue un buen hombre. Fue fiel a Cristo. Poné para que todos se acuerden que yo fue un buen discípulo, fue un buen cristiano. No. Lo que desvelaba, él ni pensaba para nada en las cosas que podían pasar. Él le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:4, busquen en la Biblia ahora, por favor, porque ya vamos terminando en unos minutos. 2 Timoteo 4:4. Perdón, y hasta el 5. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué desvelaba Pablo? Que la palabra siga siendo predicada, aun cuando él no esté más en la tierra, que la palabra siga siendo predicada. Y hubo hombres fieles, Timoteo y otros, hombres fieles que fueron idóneos para enseñar también a otros. ¿Y predicaron o no predicaron? Llegó hasta nuestros días la palabra, porque siguieron predicando. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo, todavía no pasaba eso. Eso iba a pasar en el siglo XX, XXI, esto da la orden del día. Pero Pablo era profeta. Predicá la palabra, porque la gente va a querer oír y van a estar los oportunistas, van a aprovechar y van a contar cualquier fábula, cualquier cuentito y la gente se lo va a creer. Predicales la verdad, predicá la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu servicio, tu ministerio. Cumple tu ministerio. Todos nosotros somos discípulos del Señor. Amén. Y a todos los que somos discípulos del Señor, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Porque alguno puede interpretar, bueno, me está hablando a un evangelista, yo no soy evangelista. Te pregunto, ¿sos discípulo? Si sos discípulo, esta palabra es para vos. Tenés que predicar el evangelio. Tenés que cumplir tu ministerio. Tenés que cumplir la misión por la cual estás acá en la tierra. Tenés que dejar huellas en vidas. Muchos tienen que acordarse de vos diciendo, qué bendición que este hombre, esta mujer, me habló de Cristo, por eso estoy aquí. Tenés que cumplir la misión para la cual estás en la tierra. Por un lado tenés que crecer en la imagen de Cristo, pero mientras que vas creciendo, tenés que predicar el evangelio a toda persona que se te cruce. ¿Cómo demostramos que creemos esto que yo estoy compartiéndole con mucha sencillez? Y lo mejor que puedo, aunque es un tema tan grande. Otro pasaje que quiero que lean. 2 Corintios 4:13. Si se acercan los músicos, quiero cantar una canción al final. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿cómo dice? Hablé. Creí, por lo cual hablé.
Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuántos creen? Tenemos que hablar entonces. Si creemos, tenemos que hablar. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos que demostrar que creemos porque compartimos la palabra. Le damos una palabra de fe entre nosotros, el querigma de edificación para animarnos. Vemos a un hermano que está desanimado. Tenemos que decir, el Señor dice que está con vos todos los días. Está flojo. Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, ese espíritu vivificará nuestro cuerpo mortal. Por el espíritu vamos a ser vivificados. Confía en la obra del espíritu. No importa que estés con un problema de salud, con un problema anímico, el Espíritu Santo te va a vivificar. Créelo. Qué bueno animarnos los unos a los otros con la bendita palabra y otras promesas. No estás solo. No tengas temor. Él dijo, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo, el que te sustento con la diestra de mi justicia. Lo dice Dios. ¿Vos crees que no vales nada? Dios dice que a sus ojos fuiste de gran estima y Él te amó. Créelo. ¿Cómo que no vales nada? ¿Por qué crees que murió Cristo? ¿Por qué derramó su sangre? Por vos. Lo hizo por nosotros. De tal manera nadie me quiere. ¿Cómo que nadie te quiere? Dios te ama. Los hermanos también. Vos te crees una mentira. Cree la verdad. Dios te ama. Los hermanos también. Animá. Da una palabra. Compartí una palabra de fe. Orá con tu hermano. Creí, por lo cual también hablé. Preguntale al que tenés al lado, ¿crees? ¿Crees? Entonces tenés que hablar, decile. Entonces tenés que compartir la palabra. Si Pablo, Pedro y el Señor Jesús nos hablaran, no, estarían por acá y piden pasar y nos tienen que dar un mensaje. Permítanme imaginarme a mí, ¿no? Estuve haciendo trabajar mi imaginación. ¿Qué nos dirían? Viendo la situación que vivimos acá en Argentina, o en el mundo, no es Argentina solamente, es el mundo. Yo creo que diría, alza tu voz como trompeta, anuncia el pecado del ser humano, del hombre, llamalos al arrepentimiento, anunciarles la salvación en Cristo, proclama a Jesús como Señor de la nación, porque el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Proclama. Decirles que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Está sentado en el trono y reina con autoridad y un día glorioso volverá para buscar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos animarían a predicar el Evangelio, a proclamar. Sí, le aplaudimos fuerte a Él. Aleluya. Aleluya. Amén. A Él sea la gloria. Si se levanta la iglesia, hermanos, todos, y proclamamos la verdad, hay esperanza para Argentina. Yo creo que hay esperanza. Vamos a ver cambios que va a lograr el Señor a través de su iglesia. ¿Hay fe? ¿Hay fe? Eso, que no caiga la fe. ¿La cantamos? Ahí como están sentados. Por eso la vamos a cantar ahora. Que no caiga la fe. Bueno, ¿y cómo anda su fe? ¿Cómo anda su fe? Eso. Muy bien. Decirle, antes de cantarlo, decirle que no caiga la fe. Decirle a que tenés al lado. Que no caiga la fe. Animate, que no caiga la fe. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano,
que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Otra vez, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.